Buenas noches, bienvenidos a Un Tiempo Después. En el programa de hoy analizaremos el momento histórico que determinó la formación de uno de los grandes partidos del sistema, pero con ello, la salida del líder histórico del PRD de lo que había sido, hasta ese momento, su espacio natural. ¿Por qué Juan Bosch salió del Partido Revolucionario Dominicano en 1973 y formó el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, esta noche, política pura y dura en Un Tiempo Después. Juan Bosch, presidente constitucional, depuesto por un golpe de Estado a tan solo 7 meses de su mandato, era no solo un gran político, sino también un reconocido intelectual, a quien sin duda la guerra y las muertes de abril del 65 marcaron de manera contundente. ¿Qué proceso de cambio ideológico se produjo en la mente del profesor tras la invasión militar norteamericana? Mira, había una visible situación de caminos que se bifurcaban. Juan Bosch había quedado muy impresionado de lo que fue la invasión militar del año 1965. Él salió a buscar las antípodas. Pero después del 65, cuando aplastan la Revolución de Abril de 1965, toda la programación de la contrainsurgencia que planificó Estados Unidos junto con los conservadores en el país implicaba el surgimiento de una pequeña burguesía. Él se fue de aquí buscando, se fue con Héctor Aristi a buscar Rusia, a buscar a lo que era China, lo que era Vietnam, y escribir profundamente buscando salida. Ahí estaba la conferencia sobre el feudalismo, ahí aparece también el pentagonismo, última etapa del capitalismo. Ahí comienza él a buscar, a profundizar, porque yo creo que hace una rotura muy grande con lo que él concebía con la política en el momento en que se produce esa invasión. Bosch comienza a estudiar la pequeña burguesía dominicana después del año 1968 y hace un periplo histórico por el papel, a través del papel que ha representado la pequeña burguesía en la historia dominicana. Publica 2 folletos y después, ya en pleno 1970, publica al fin la Composición Social Dominicana. Bosch en ese momento había que transformar la pequeña burguesía en quitarle la subjetividad para convertirla, transformarla en objetiva. Y eso era un deslumbramiento de un marxismo, no el marxismo que se decía que tenía Juan Bosch, sino el marxismo como lo pensó Juan Bosch, que era una forma muy peculiar, pero muy propia de un hombre que estaba buscando verdades o otra forma de hacer política en el país. Su gran aporte, a partir de Composición Social Dominicana, de la historia de la oligarquía, de la pequeña burguesía en la historia dominicana, etc., es lo que se da cuenta es, por primera vez, un liderazgo político se da cuenta con qué sujeto histórico hay que hacer las transformaciones, con cuál hay que contar. Pero también se da cuenta de con qué capacidades, virtudes, pero también con qué limitaciones ese sujeto histórico cuenta. Y esa es la pequeña burguesía dominicana. Y lo que se da cuenta es que con el instrumento viejo ya no va a poder. Y que tiene que hacer un instrumento nuevo, que intenta hacer dentro del viejo. Y cuando se da cuenta que está chocando contra obstáculos invencibles, es que entonces él apuesta a la construcción del nuevo instrumento, para convertir a ese sujeto histórico, que había sido el protagonista de los grandes hechos históricos en la República Dominicana, el que podía ayudar al pueblo trabajador a salir de la situación de opresión, de dominación y de miseria en que vivía, a hacer de ese el sujeto revolucionario. De su viaje hacia allá, deja aquí a José Francisco Peña Gómez, que iba a jugar un papel importante en mantener los enfrentamientos y la lucha contra el balaguerismo, que entonces eran aquellos difíciles 12 años. Y desde luego alrededor de Peña Gómez también se había nucleado un grupo de compañeros y de dirigentes
Y yo creo que él y Juan Bosch, sin darse mucha cuenta, diciendo los dos que se amaban, que cada cual iba viendo una visión diferente de la situación dominicana. De contradicciones en el seno del PRD que venían desde hacía tiempo, desde que él regresó al país en el año 70, que se agudizaron, se profundizaron después de la llegada de Peña. Peña llegó a finales del año 72 y cuando llegó al país, que dio una rueda de prensa en la Casa Nacional, ya esas contradicciones entre él y don Juan comenzaban a manifestarse. Peña Gómez hizo un discurso que es memorable sobre que nosotros los dominicanos no teníamos que buscar apoyo, ni íbamos a encontrar cómo salir de lo que estábamos, esta situación de dependencia, de no democracia, a través ni de Fidel Castro ni de Mao Zedong. Hace un discurso maravilloso sobre eso a la juventud dominicana. Y Juan Bosch está buscando realmente un acercamiento, una explicación. Creo que habiendo hecho el PRD como lo hizo, como lo construyó, entendía que esa fuerza política no tenía la capacidad de enfrentar lo que era una lucha contra lo que entonces era para él el imperialismo yanqui. Y pienso que ya ahí comenzaron a ver, para Peña Gómez era más inteligente entrar a jugar con la división de los poderes norteamericanos entre halcones y palomas, mientras que para Juan Bosch estaba construir una sociedad, un partido con características diferentes, un partido formado a través de la lucha de clases y que se preparara para un enfrentamiento con fuerzas superiores, porque él vio que hizo el PRD y no pudo contener lo que fue la invasión militar norteamericana. Y eso, un liderazgo que crece, un liderazgo moral que se mantiene como el de Juan Bosch, estaba creando escenarios diferentes para esos dos grandes líderes. Juan Bosch negaba cualquier posibilidad de acercamiento con los Estados Unidos y Peña planteaba que había sectores dentro de ese país con los que sí se podía contar para realizar cambios. En cuanto al partido, Juan Bosch intentó generar un cambio a través de los círculos de estudio. Ya había, el primer círculo de estudios se había creado dentro del PRD, porque la idea de don Juan era convertir al PRD en un partido moderno, doctrinario, ¿no?, con ideas modernas de lo que era realmente un proceso ya diferente al momento de la fundación del partido en 1939. Pero luego Juan Bosch establece los círculos de estudio que van a ser, vamos a decir así, el partido dentro del partido, y hace una reforma estatutaria para establecer nuevos niveles de dirección que le permitan al PRD tener coherencia como organización política. Pero a esas reuniones del círculo que se celebraron dos en el PRD, yo formé mi primera parte de la primera, habían personas que no iban, fueron la primera y la segunda y no fueron más. No fueron más. Y no solamente eso, que hablaban con otros dirigentes, algunos, no de hablar, no era precisamente Peña, yo no puedo decir eso. Algunos hablaban con otros dirigentes de otros grupos políticos, partidos de cosas, y el partido no sabía, y la dirección del partido no sabía. De alianzas, arreglos y cosas. Entonces don Juan dijo que era inútil seguir educando. Peña Gómez se va afuera del país. Se alternan. Creo que se da cuenta de que la situación es muy difícil. Peña Gómez ha creado una vinculación y una admiración no solamente de PD, sino en ese momento estaba muy cerca de él todo lo que pensaba el MPD. Como al lado de Juan Bosch estaba en ese momento muy cercano todo lo que era el PCD. Había concesiones diferentes, así que ahí no hubo nada personal. Inclusive los epítetos personales, los adjetivos que se adjudicaron uno y otro, eran simplemente explicaciones no realistas. Había una visión totalmente diferente. Vamos a hacer un círculo de estudio para Peña. Peña Gómez, Jorge Botello, Blanco Fernández, Tony Avelino, que no se integró, Barbarita, su hija, García Germán y yo. Y él dijo, tú lo vas a coordinar.
Digo, pero usted, aquí hay gente en el partido que va a molestarse porque usted no lo incluye en este segundo círculo de estudios. Me dijo, es que tú no entiendes, Euclides, que Peña solamente respeta a la gente que peleó ahí en el 65. Independientemente de esos dos liderazgos y de esos dos estilos de hacer política, había diferencias ideológicas de fondo que eran bastante complejas. Cuando regresemos, se agudizan las contradicciones y crece la frustración del profesor Juan. Para 1973, las contradicciones y diferencias internas en el PRD se profundizaban. Pero ¿cuáles hechos y posiciones llevaron al profesor Juan Bosch a renunciar de su partido a menos de un año antes de las elecciones? ¿Qué motivó que fuese en 1973 la ruptura? ¿O el nacimiento? Es que en el 73 se comenzaban ya a perfilar las características de la acción política hacia el poder. No te olvides que en el año 73 se comienzan a formar los frentes contra la reelección del doctor Balaguer. Van a aparecer el Acuerdo de Santiago y muchos otros movimientos vinculados ya a la toma del poder. Es decir, el PRD era ya un partido con una opción de poder concreta. En el año 74 el PRD tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones. Y Bosch se ve, yo puedo ser presidente de la República. Pero ¿para qué yo voy a ser presidente de la República? ¿Con quiénes yo voy a ser presidente de la República? Pero otro ingrediente se sumó a los profundos cuestionamientos que se hacía Juan Bosch y que le hacía a su partido. Y fue la llegada de Francis Caamaño al frente de una guerrilla de 8 hombres en febrero de 1973. Hubo posiciones encontradas dentro del seno del PRD de cómo debía manejarse esa situación. Cuando llegó Caamaño, en el 73, que se presentó aquí, que veo gente hablando ahora cosas que no son verdad de don Juan, Caamaño se presentó como Juan Bosch suponía, y nos lo había dicho a nosotros, con 8 hombres. Él tenía 100 y pico de hombres en Cuba, tenía más de 150 hombres. Don Juan tuvo que irse a la clandestinidad, el mismo Peña también. Juan Bosch no entendía que tenía sentido ese proyecto de Francis Caamaño de venir al país. No lo veía viable, trató de convencerlo en Europa, trató de verse con él en Cuba y no pudo. Juan Bosch le propone a Caamaño venir al país a hacer política, a dirigir el Frente Popular en la República Dominicana. Juan Bosch incluso le ofrece a Caamaño ceder su liderazgo con tal de que Caamaño conduzca ese proceso y no le resulta. Pero yo creo que también hubo una visión diferente de los dos en relación con Caamaño. Eso es una cosa que siempre quedó para nosotros muy visible. Peña Gómez creía que había que hacer cosas para evitar que Caamaño hiciera alguna declaración, algún gesto. Y Juan Bosch estimaba que Caamaño había tomado una decisión unilateral y que lo que había era que salvar el partido y después ocuparse de salvar también a Caamaño. Yo creo que inclusive él había escrito algo para Caamaño. Yo nunca vi que la tesis de la dictadura con respaldo popular fuera una tesis para Juan Bosch, sino que era una visión de cómo podía ejercer el poder Francisco Alberto Caamaño. Yo creo que era una época de desencuentros y de encuentros que fueron muy costosas para el país. Lo que pasa es que ese conflicto para Bosch pone en evidencia que había un sector del PRD que estaba demasiado comprometido con obtener el poder a cualquier manera, sin necesariamente estar comprometidos con una agenda de transformación. Ahí se agudizaron esas diferencias entre don Juan y Peña, ya nosotros lo veíamos venir, y él tomó esa decisión producto de un tiempo largo de darle vuelta en su cabeza la idea. Decía que en el PRD ya no se podía hacer nada.
la presencia de Camaño, el agudizamiento de la movilización social y por otro lado las acciones de Balaguer y las acciones de los Estados Unidos llevaron a que cada posición asumiera su forma de ver las cosas de manera explícita, pública, y que la conciliación entre ambas fuera